Y todos los rayos del sol ya entran por nuestra ventana y aprovechamos ahora sí para saludar a nuestro otro invitado. Lo hacíamos con Santiago Montórfano, recuerden, concejal de la ciudad de Neuquén, politólogo, y otro de nuestros invitados que es un referente histórico, podemos decir, en la política neuquina. No le estamos hablando, con pasado, presente y futuro. Vamos a redondearlo de alguna manera, pero alguien que sin lugar a dudas hace tiempo, ¿no? Que es una referencia pública aquí en Neuquén, Sol. Así es, estamos hablando de Ricardo Villar, el expresidente de la coalición cívica ARI, y cuando hablamos de histórico hablamos de la gran actuación que ha tenido durante el protagonismo que ha tenido en la vida política y social neuquina, y obviamente eso da para sacarles el jugo. Hoy dijimos un politólogo, alguien con mucha trascendencia en nuestra provincia. Vamos a aprovechar y vamos a sacarles el jugo para este programa que tiene que ver con poder conversar y analizar lo que tiene que ver la reforma política. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Después de esta presentación, esperemos que podamos decir algo inteligente. Sí, yo creo que tienen las expectativas muy arriba. Muy arriba, sí, pusieron la vara muy arriba. Pero bueno, vamos a ver si hacemos un papel digno, por lo menos. Se conocen, ¿verdad? No hace falta presentarlos, digamos. Sí, nos conocemos. Sí. Somos las peladas. Compartimos las peladas más ¿cómo podemos decir? Más notables de Neuquén. Bueno, sí, vamos por esa. Sí, por eso. Vamos por esa. No es poca cosa, en un mundo donde cada vez somos más, digamos, aquellos que nuestras ideas, digamos, van quedando un poco al aire. Ricardo, ¿qué tal? ¿Todo bien vos? Bien, en general bien. Bien en lo personal y mirando con preocupación todo lo que pasa en el país, ¿no? Apostando a que esto mejore, y viendo con mayor, dentro de esta gran preocupación, a mí lo que más me preocupa, esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y lamentablemente no disminuye el fenómeno de la confrontación permanente que hay, ¿no? Eso no nos hace bien, porque cuando estamos en una situación crítica que nos afecta a todos los argentinos, acá no hay diferencia ideológica ni de religión, la crisis nos afecta a todos, entonces conviene bajar los niveles de confrontación, buscar algunos puntos en común sobre los cuales hay que trabajar y seguir debatiendo, pero de otra forma y con un sentido no para destruir al que está enfrente o al que piensa diferente, sino para tratar de, en la discusión, enriquecer cada uno la propuesta que tiene. Bueno, y creo que ese es un poco el tenor de cómo hasta ahora viene planteándose esta reforma política provincial, ¿no? De una manera institucional, con la convocatoria abierta. Después hay que ver ese diálogo, cómo se cristaliza, y después lo más difícil, ponerse de acuerdo y generar los consensos para esta reforma. Les vamos a contar brevemente, para iniciar el debate, si les parece, algunas de las preguntas que se están planteando desde el espacio de gobierno que se encarga de esta parte. Lo pueden buscar también en dialogopolitico.neuquén.gov.ar para que la ciudadanía pueda opinar, participar y saber cuáles son estas preguntas. La primera es prácticamente iniciática y, aunque algunos han dicho que no, digamos, sí que es interesante. Si consideramos acertada la decisión del gobierno de impulsar una reforma política en la provincia, 91% dice que sí, el 9% dice que no. A propósito de la democratización interna de los partidos políticos, el 77% dice que sí y el 23% dice que no. Esto es importante también, son todas preguntas cerradas, sí, no o alguna tercera. Las internas, y aquí ya nos metemos en cuestiones mucho más concretas. ¿Deberían ser obligatorias para los ciudadanos, obligatorias para los partidos o no deberían ser obligatorias? Bueno, el 56% plantea que deberían ser obligatorias para los partidos, el 22% para los ciudadanos y el otro 22% que serían no obligatorias. Con respecto a si se debería implementarse una suerte de paso de sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el 76% dice que no, el 24% dice que sí. Hacemos un alto en el camino aquí porque me parece que el tema de las PASO se instaló en el 2013, fue en las primeras 2011, ¿no? A nivel nacional, y bueno, y ha generado, digamos, un reacomodamiento en el sistema. Hemos visto, por ejemplo, quizás un detalle como muy anecdótico, pero creo que da cuenta de estas cuestiones, como por ejemplo se logró unificar determinados actores de la izquierda tradicional y que a partir de este nuevo sistema logran unificarse por primera vez. Digo,
porque sabemos que siempre ha habido una gran diseminación, digamos, ¿no?, de los partidos con una perspectiva más de izquierdas. Digo, ordenó de alguna manera el sistema político, pero también configuró otras cuestiones. ¿Cómo ven ustedes el tema de la posibilidad de las PASO aquí en Neuquén? Bueno, arranco, Ricardo, permiso. Yo creo que el tema de las PASO hay que reivindicarlo, lo que fue a nivel nacional. Creo que hay una serie de inconsistencias en lo que venía sucediendo hasta las PASO a nivel nacional, porque ¿qué es lo que se busca? Digamos, más allá de la pregunta concreta que se le hace a la gente, creo que lo que se busca, o lo que deberíamos buscar, es que haya una consecuencia en la construcción de representantes, es decir, si los partidos políticos van a ser nuestros núcleos donde van a erigirse representantes y candidatos y vamos a seleccionar candidatos, debería haber una consecuencia allí que tenga que ver con la obligatoriedad para elegirlos, que tenga que ver con la obligatoriedad de los partidos también para ir a internas y para seleccionar mediante mecanismos internos sus candidatos, para que la construcción de dirigentes guarde una coherencia justamente democrática, desde el núcleo mínimo de la democracia, que es el partido político, hasta la elección de gobiernos y de representantes. Por eso me parece que allí, por un lado, se le dio coherencia al proceso que tiene que atravesar la democracia en su selección de dirigentes. Y por otro lado, algunas mañas que también evitan las PASO, por ejemplo, que las internas vayan separadas en fecha, entonces algunos partidos van a influir sobre otros, es decir, ayudan a otros partidos según sus propias conveniencias a movilizar, ayudan a financiar campañas internas. De esa manera se tergiversa un tanto la naturaleza de lo que nos parece debería ser las internas hacia dentro de los partidos. Cuando en la misma fecha todos los partidos tienen que atender su propia cuestión, todos los partidos tienen que elegir sus propios candidatos, todo este tipo de mañas de la política que creo que no hacen bien al fin último, que es erigir los dirigentes con mayor representatividad desde sus partidos hasta la elección general, creo que evitamos, entre otras cosas, estas tergiversaciones. Si tiene que ser obligatorio... Y la campaña permanente, ¿no? Y la campaña permanente también, y bueno, varias cuestiones allí que se cruzan cuando cada partido hace de su vida interna, digamos, lo que mejor le parece, si hace internas, si va por consenso, etcétera. Entonces me parece que obligar a ir a una interna, a validarse como dirigente dentro de un partido, se compita o no allí, como es en el caso de las PASO, uno puede ir solo y tiene que validar un mínimo para competir luego en la general. Creo que en prolija, creo que es una ley que nosotros destacamos y creo que termina con todas estas mañas, así que no veo por qué no discutir ese tipo de instrumentos aquí en la provincia, ¿no? Uh-huh. ¿Ricardo? Sí, nosotros en las reuniones que hemos tenido con el gobierno hemos planteado que es un método que hay que perfeccionar, porque por ejemplo a nivel nacional se hicieron las PASO, el gobierno que impulsó la iniciativa fue el que menos la cumplió, porque todos los partidos hicimos internas, fuimos a las PASO con distintos candidatos, y el partido del gobierno siempre fue con candidato único. Entonces, es una ventaja, porque el que es candidato único no sufre el desgaste de una interna. Uh-huh. ¿No? Entonces, pero bueno, son errores que en la práctica van apareciendo y que se deben corregir si se quiere avanzar hacia ese modelo, ¿no? Que es interesante. En Neuquén a nosotros nos falta, yo siempre digo, apelando a lo que vos decías recién de la historia, ¿no? Hace muchísimos años que yo digo que el reloj de la democracia en Neuquén viene muy atrasado. Y pese a todo lo que se ha hecho, se dice y se pide, seguimos atrasados. Entonces, todo mecanismo, toda iniciativa que apunte a mejorar la democratización del sistema político de la sociedad, bienvenido. Después en la marcha veremos, pero vale, y nosotros tomamos con mucho entusiasmo la iniciativa del gobernador de abrir el juego a todos los partidos, a todos los sectores, para ver cómo se puede encarar una reforma política, sabiendo que lo de reforma política era un título muy grande, muy amplio, y que íbamos a terminar en una reforma electoral. Pero bueno, uno siempre apunta a lo más grande para tratar de conseguir algo. Ya que en Neuquén el gobierno convoca a los partidos políticos para discutir un tema, ya es un avance. Porque acá siempre quien gobernó hizo lo que quiso, no hubo convocatoria a nadie, ni a dialogar, ni a discutir así que en buena hora que lo podamos hacer. Uh-huh. Bien, como sabemos,
siempre se ha dicho, ¿no? La interna del MPN es el partido de gobierno desde hace añares, y la interna de siempre del MPN ha definido un poco después el concierto, digamos, del resto de de la siguiente, digamos, elección más provincial, ¿no? En ese sentido, ¿cómo piensan que en lo concreto, pensando en cómo es la correlación de fuerzas histórica aquí en la provincia, estas PASO beneficiarían, además de lo que hemos visto, a el sistema, digamos, ¿no? Sí. Democrático? Ahora nos metemos adentro más de la arena política. ¿Beneficiaría al partido de gobierno? ¿Quizá beneficia más a los otros partidos? ¿O los pone en condición de igualdad? ¿Los pone en condición de igualdad? A ver, yo creo que en principio, bueno, obliga a todos a someterse, obviamente, a la consideración de los ciudadanos en una preselección de candidatos, por decirlo de alguna manera. Con lo cual yo creo que al movimiento popular neuquino no le va a afectar demasiado. Si su interna es importante porque tienen 100.000 afiliados, porque tienen capacidad de movilización, etcétera, no debería afectarle en lo propio. Con respecto a la oposición, yo creo que puede ser una buena instancia de una estrategia conjunta, si en caso de que se compartan obviamente los lineamientos generales, para aprovechar esa instancia obligatoria, hacer una suerte de gran interna, y después de allí podría dirigirse a algún candidato de todos. Digo, esto también se puede hacer sin las PASO tranquilamente, pero creo que las PASO da un argumento más porque lleva a una elección obligatoria para que la oposición empiece a pensar en este tipo de esquema, con el cual nos ha costado siempre pensar a nosotros en ese tipo de esquema. Creo que el movimiento popular neuquino hace unos años atrás ganaba las elecciones, yo creo que de un tiempo a esta parte las pierde la oposición, digamos que no es exactamente lo mismo, y me parece que las PASO, si bien no son concluyentes en este sentido, puede ser un incentivo más para que la oposición pueda delinear a quizá alguna estrategia conjunta, ¿no? Por lo menos a aquella oposición que se siente cómoda o afín entre sí, ¿no? Ricardo. Sí, yo la respuesta la voy a sacar de lo que es la conveniencia hacia un partido u otro, porque si la discusión la planteamos ahí dentro de ese marco, vamos mal. Pero sí, comparto en general lo que el enfoque que hace Santiago. Es un marco interesante como para hacer una confluencia de sectores políticos, sociales, gremiales, y armar una estrategia para ver si podemos cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Así que sí, lo veo interesante esto. Bien, vamos a las preguntas de campañas electorales, que es un poco lo que la ciudadanía ha opinado, y en ese sentido abrimos también con las preguntas que tienen que ver con las campañas electorales. Dice la primera: ¿consideraría necesario establecer plazos que limiten la extensión temporal de la campaña? El 87% dice que sí, el 13% dice que no. ¿Usted cree que deberían fijarse pautas que regulen la publicidad gráfica electoral en los espacios públicos? 80% dice que sí, 20% dice que no. ¿Y cree usted que debería sancionarse a los partidos políticos que no cumplan con las pautas de las campañas limpias? 82% dice que sí, 18% dice que no. ¿Plazos? ¿Limitamos la extensión de las campañas? ¿Cómo lo ven este tema? Hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay 2 o 3 temas. Primero, limitar las campañas por lo que tiene que ver con el desgaste institucional, que significa que estemos 6 meses de campaña, entonces los candidatos que tienen licencia no están cumpliendo a veces con sus roles de legisladores, la gente también se satura. Creo que no hace falta tanto tiempo para determinar los ejes que cada uno propone y que la ciudadanía tome una decisión. Por otro lado, esto hay que atarlo. La campaña larga, beneficio al que tiene más poder económico. Además, por eso a eso iba Ricardo, y comparto. También esto hay que atarlo al financiamiento de las campañas electorales. Es decir, acá no podemos dejar de observar y dejar de decir que las diferencias económicas hacen a la capacidad de un partido de difundir más o menos sus ideas. Con lo cual, el otro día decíamos en el Consejo, se llega o se acerca un poco a una privatización de la democracia, porque finalmente lo que debería ser una carrera de ideas, un contrapunto de ideas, etcétera, termina beneficiando o termina teniendo más que ver con una carrera económica, a ver quién consigue más recursos, quién puede invertir más plata en la campaña, en la difusión de ideas, y en ese sentido los partidos de gobierno siempre tienen mayor ventaja porque despiertan mayores expectativas, y todos sabemos que los aportes van allí donde hay mayor cantidad de expectativa de
ganar. Entonces los partidos de gobiernos tienen algunas facilidades más en este sentido y otros partidos que están fuera de los gobiernos no la tienen. Y con respecto al tercer punto, que sería las campañas limpias, yo creo que hay que atar dos cosas ahí también. Si vamos a hacer campañas limpias, y en el Consejo Deliberante hay un proyecto presentado por la concejal Ferrareso que nos parece interesante, que es prohibir directamente la cartelería en la vía pública. Directamente, no solo no limpiar, sino prohibir, lo cual a nosotros nos parece bien siempre y cuando vaya atado, por ejemplo, al financiamiento o a una discusión del financiamiento, y que vaya atado a lo que vos decías, Jordi, una distribución en los espacios publicitarios, porque si no, ¿qué pasa? El que tiene acceso a radios o a televisión, que suelen ser publicidades más caras, va a quedar vigente, y el que solo tiene plata para poner afiches en la vía pública va a quedar allí excluido. Por eso nosotros pensamos que esto hay que discutirlo en términos integrales. Campañas más cortas, eliminemos la cartelería de la calle, pero démosle acceso a todos a través del Estado, como se hace a nivel nacional, a radio y televisión. Y ahí vamos a ver una competencia más parecida a una carrera de ideas que a una carrera económica, etcétera, ¿no? Sí, el tema del financiamiento además presenta otras cuestiones que tiene que ver con los recursos o cómo se rinden desde los partidos chicos en comparación a un partido grande, y también donde comienzan este tipo de acusaciones, donde la ciudadanía queda presa de estas discusiones, donde también le permite desconfiar del partido político, y nuevamente vamos hacia la crisis institucional que no nos gusta, porque la política bien practicada es buena, la política mal practicada es lo que hace desconfiar a la ciudadanía y no quiere después participar de momentos democráticos, ¿no? No, el financiamiento es clave en esto. Esto también es una vieja propuesta de la coalición cívica. Carrió lo ha planteado hace muchísimos años. La coalición cívica no acepta, por ejemplo, aportes empresarios, ¿no? Y eso nos pone en una desventaja terrible. Nosotros fuimos a las PASO, Carrió contra Macri. Macri tenía todo el empresariado detrás de él, y nosotros andábamos haciendo bonos contribución. Es medio tonto, hasta tonto esto. Pasa de quijotesco, digamos. Claro, cuando por ahí en la calle nos dicen, ustedes son medio tontos, y sí, tenemos que aceptar que con esa regla de juego no se puede competir en una política tan enviciada y tan infiltrada por el poder económico. Acá en Neuquén, hablemos claro, acá las petroleras tienen sus intereses y no van a apostar, por ejemplo, con un partido que hace de la causa ambiental una de sus banderas. Van a apostar por aquellos candidatos que se hacen los tontos, que vienen para otro lado, y el aporte de una empresa como las que operan en el petróleo son determinantes a la hora de definir una elección, ¿no? Así que es un gran tema que no solamente debería preocupar a quienes militamos en política o tenemos cargos de dirigente o funcionarios, sino que debería interesar a toda la sociedad, ¿no? Porque en definitiva es la destinataria de los mensajes, y pueden ser mensajes interesados o mensajes honestos, y van a ser muy interesados aquellos que vienen financiados por una empresa determinada, ¿no? Claro, la transparencia, digamos, siempre colabora con la credibilidad después de el ámbito político, ¿no? Nosotros hemos planteado al gobierno en algunas discusiones que hemos tenido que se establezca, así como hay un fondo para partidos políticos a nivel nacional, que en las PASOs hay publicidad gratuita, ¿no? Sí, en el financiamiento. Tiene que ver con los porcentajes también y los caudales de voto. He tratado a eso, pero bueno... es razonable, ¿no? En cierta medida. Exactamente. Que acá en Neuquén se haga algo parecido, ¿no? Y respecto de la publicidad callejera, a mí no me gusta eso de prohibir la expresión gráfica. Lo que sí habría que establecer una serie de principios que hagan la estética, ¿no? Y al respeto al frente de un propietario. Bueno, si no tenés permiso no tenés derecho, y si lo hiciste, bueno, hay una sanción. Pero respetar la publicidad gráfica, porque no es que sea antiestético para una ciudad, todo lo contrario, ¿no? Si se regula y no se incumple, ¿no? En los lugares donde está prohibido y demás. Agregaría algo que quizá no está aquí o no hemos llegado a esas preguntas, que tiene que ver con la irrupción de la tecnología, de las redes sociales como nuevos campos, digamos, de publicidad. Y que, por ejemplo, pasa algo que todavía no está regulado y que es muy claro y que uno no sabe quizá cómo se regula, que es el día electoral, ¿no? Los días de veda electoral. Sí.
nadie puede hablar de política, pero las redes sociales, como no están reguladas, se inundan, digamos, de mensajes políticos partidarios. ¿Cómo ven, ¿no?, la cuestión de las redes sociales y si ya estamos en la necesidad y en las condiciones de, por ejemplo, cuando estamos pensando en una reforma política, que se incorpore y que ya formen parte del sistema gráfico, del sistema de análisis, etcétera? A ver, bueno, el tema de Internet en general es un tema que todavía Estados Unidos está viendo Claro, cómo hace para hay regular, legislación. porque se ha ido de las manos en muchos temas que no solo tienen que ver con la política, con la seguridad, etcétera. Están tratando de avanzar allá. Bueno, ahora este monstruo que hemos despertado de que todo el mundo se comunique a tiempo cero, bueno, cómo se regula esto lo está discutiendo el propio Estados Unidos, que en definitiva fue el impulsor, el creador de alguna manera de todo esto que hoy son los nuevos medios de comunicación, ¿no? Yo creo que con respecto a la política, yo no soy partidario de prohibir o de darle veda a las redes sociales, digamos. Y esto pensando en voz alta, ¿no? Porque no es lo mismo un medio masivo de comunicación donde hay cierto grado de oligopolio entre los medios y realmente adquieren una masividad donde el público es pasivo, es decir, la televisión no deja de tener un público pasivo que absorbe con más o menos, por supuesto, interpretación de lo que ve, pero la red social necesita de dos para comunicarse, es decir, uno lee los Twitter de quienes están asociados a su cuenta, uno lee los Facebook de los que están asociados a su cuenta. Es decir, allí hay como una interacción de alguna manera a través de un medio de comunicación. Me parece que por ese lado... Y permite además manifestar la opinión propia. Y además permite responder, es decir, claro, creo que hay un ida y vuelta allí que en todo caso, si uno está publicitando, el otro también puede hacerlo. Distinto es cuando un medio es unidireccional, cuando un medio como la televisión está haciendo propaganda, del otro lado hay un público pasivo que no puede responder, y en ese sentido me parece que sí hay un quiebre de la veda que otra vez se vuelve a atar, lógicamente, a una cuestión que no tienen las redes sociales, que son las cuestiones económicas. Hoy buena parte, la mayoría, no vamos a decir todos, pero la mayoría tiene acceso a las redes sociales, no así a poder salir en tiempo de veda en la televisión a proclamar las virtudes de un candidato, ¿no? Entonces, por ese lado yo vería que no le encontraría mucho sentido a vedar en las redes sociales. Además, sería difícil de aplicar, que tiene que salir a multar a todos los que escriben en Facebook, a todos los que escriben en Twitter, digo. Claro, ¿cómo se aplica? Y lo está discutiendo hoy desactivan Estados las Unidos. cuentas. Habría que, claro, todos los políticos y ahí se arman perfiles truchos, digamos, ¿no? Es fácil. Algún no es fácil. analista del sistema habría que nos explique cómo hacen para, bueno, como decía, dicen que la CIA ahora cuando vino Obama era capaz de cortar toda la comunicación de la zona donde estaba el presidente de Estados Unidos. Quizá habría que traer a un pope de eso, ¿no? Pero yo creo que es un exceso eso que estamos discutiendo. Porque hasta la misma veda. Yo la veda la limitaría a los actos públicos, Ajá. a los mitines. El resto, sí, porque el argumento de siempre era, bueno, los mitines porque para evitar a medida que se va acercando la fecha de elecciones, los ánimos se van caldeando, entonces para evitar algún disturbio, para llegar en forma pacífica al día de las elecciones. Eso está bien, hasta ahí está bien. Ahora, respecto de la publicidad, yo estoy de acuerdo que la paren antes, estoy de acuerdo, hasta por cuestiones financieras, económicas. Pero si no la pararan, ¿ustedes creen que 24 horas antes un aviso publicitario puede definir la voluntad de un votante? Yo creo que no, me parece que... y lo de las redes sociales... Un voto es un voto. Un voto es un voto, pero a esa altura, cuando hay una campaña intensa de 30, 40 días, la mayoría está definido. Hay un porcentaje que el último que deja el voto, ¿no? Para los últimos Se días. calcula un 10%, pero, 15%. Un 10%. Pero no por el último mensaje. Será un proceso de elaboración en base a todo lo que vio, escuchó y vivió. Pero bueno, vamos a suponer que la televisión y la radio la paremos y la gráfica. Pero las redes sociales, como vos decís, no tiene sentido. Es una cuestión voluntaria de ver o no ver, de prenderse en una red o no prenderse en una red. Además, nos vamos a meter en un berenjenal, porque ¿cómo controlamos? Entonces vamos a estar preocupados cómo controlamos y la situación va a seguir por otro lado igual, porque cuando hay una sociedad que quiere informarse, es como el agua, terca como el agua, siempre encontrás un resquicio para pasar, ¿no? Y así. Sí, es un fenómeno imparable de las redes sociales, ¿no? Y bienvenido porque si bien hay mucho mal uso, pero mucha gente encuentra la forma de expresarse que antes no la tenía. Bienvenido, Sí, bienvenido. Sí.
la horizontalidad del asambleísmo, nadie dijo que eran tampoco ecuaciones perfectas, digamos, ¿no? A la hora de opinar. Estamos llegando a la mitad de las 11:30. Sí, tanda tenemos. Tenemos una tandita. Pequeña tanda. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, ¿quiénes nos auspician? ¿Quiénes nos auspician ahora? Enseguida lo vamos a escuchar cuando el señor Rogelio Ruiz ponga la tanda. Seguimos con este debate político. Santiago Montórfano, Ricardo Villar, reforma política aquí en Amanece que no es poco. Todavía nos falta media horita. Quédense, ya venimos. 38 minutos pasan de las 11 de la mañana y seguimos hablando aquí en Amanece que no es poco de la reforma política, reforma electoral. Veremos cómo finalmente será el nombre que se le ponga a esto. Fue impulsada desde el gobierno de la provincia del Neuquén como reforma política. Se ha convocado a todos los partidos y nosotros estamos debatiéndola aquí, empezando a tratar de desarmarla con dos invitados de lujo. Hablamos de Santiago Montórfano, politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y concejal de la ciudad de Neuquén por Nuevo Compromiso Neuquino Pro, y el señor Ricardo Villar, presidente de la coalición cívica ARI. Bueno, hasta aquí hemos hablado lo que tenía que ver con campañas limpias, hemos hablado con de lo que tenía que ver con el sistema de las primarias simultáneas y obligatorias, si se aplicarían o no se aplicarían en nuestra provincia, y el financiamiento de estas campañas. Quedan algunos temas pendientes y tienen que ver con las listas colectoras y listas espejo, y creo que aquí es donde todavía ninguno, ni siquiera el mismo gobierno que es el que impulsa la reforma, tiene una definición al respecto, y me parece que aquí lo único que uno puede comenzar a decir son algunas opiniones, pros y contras de esto. Seguramente no tienen cerrado, pero bueno, lo dirán ustedes, Santiago. A ver, sí, es un tema polémico. La verdad que yo creo que hay hoy a esta altura discusiones hacia adentro de todas las fuerzas políticas sin arribar a conclusiones en ese sentido. A ver, ¿qué es lo importante y lo que hay que rescatar, me parece a mí? Es la voluntad del electorado, que es en definitiva lo que se discute si se tergiversa o no con listas colectoras. No el caso de las listas de espejo, los candidatos son los mismos, aunque con distintos partidos, digamos, pero sí con las colectoras está esta discusión de si se quiso o no se quiso votar a determinada boleta de legisladores que va colgada de un candidato a gobernador, por ejemplo, etcétera. Digamos, ahí la discusión está en la voluntad del elector. ¿Se tergiversa o no cuando va una figura a gobernador con distintas boletas allí de legisladores? Obviamente el tema en discusión es si el elector sabe o no sabe que está votando esas listas de legisladores o simplemente está votando a los cargos ejecutivos y indistintamente mete la boleta que va colgada. Yo creo que esa es la discusión. Una de las, me parece a mí, que de las cuestiones que se deberían indagar es si con la boleta única electrónica se puede llegar a corregir esto. ¿De qué manera? En lugar de poner las boletas por partido en la pantalla, esto es una discusión que ya se dio y que es una discusión legal. Si se pone por partidos, con lo cual aparecen muchas veces unos candidatos y menos los que tienen menos colectora, si se puede poner los candidatos uno cada uno, y cuando uno elige ese candidato se le vuelve a aparecer una pantalla para elegir con qué boletas lo puede ir a esa opción, digamos, ¿sí? Uno elige el ejecutivo, después se te abre una pantalla que diga, bueno, las colectoras posibles para este candidato al ejecutivo son estas, digamos, las listas, ¿no? Quizá puede ser una manera de avanzar para corregir estas cosas que pueden tener que ver con la falta de claridad para el elector, que me parece que es lo que hay que salvar. Pero bueno, la verdad es que no hay una decisión concluyente, por lo menos de nuestro espacio, qué vamos a hacer con esto, qué posición vamos a tomar, pero se están evaluando opiniones, ¿no? Uh-huh. Bueno, la coalición cívica ya lo escribió y lo presentó al gobierno. Estamos en contra de las colectoras, de las listas de espejo, de las candidaturas testimoniales. Porque creemos que es una forma de enviciar el sistema electoral, ¿no? Y si bien es cierto que al electorado hay que darle toda la mayor cantidad de opciones posibles, también es cierto que hay que simplificar la forma de elegir. Y vistas las experiencias que han habido en Neuquén respecto de las colectoras, vemos que, por lo menos es lo que uno escucha, ¿no? Que muchas veces el elector no votó lo que realmente quería, ¿no? Y bueno, y en esas listas también se cuelan
hombres y mujeres, sin mayor representatividad, que se cuelgan del candidato mayor. Así que nosotros estamos en contra de eso. Aún sabiendo que a nosotros, como partido chico, nos puede llegar a favorecer un mecanismo de esa naturaleza. Pero como dije antes, la discusión la ponemos por sobre los intereses particulares o de partido, ¿no? Queremos hacer una discusión que apunte a mejorar el sistema electoral. En lo histórico hemos visto que el partido que gobierna la provincia hace 50 años le ha favorecido el tema de las colectoras, sobre todo en las últimas, si bien se ha notado que a partir de disminuir bastante su porcentaje de victoria en las últimas elecciones provinciales, las colectoras uno ha advertido que fueron de gran ayuda en esas últimas victorias que tuvo el partido provincial. Pero me parece que eso tiene más que ver con haber elegido un mal acompañamiento, más que con que sea culpas de esas colectoras, sino más bien tiene que ver con una decisión propia del partido. El punto es si esto perjudica o no a las fuerzas más pequeñas, que para competir a niveles tan de mayor envergadura, donde tenemos que abarcar toda la provincia, donde ya no se trata de una ciudad, creo que las colectoras los ponen en igualdad de condiciones, y me parece que eso es lo que va a generar mayores dudas. Sí, a ver, yo no sé si la verdad es que nadie sabe bien si perjudica o no, porque en definitiva, más allá de los sondeos, que si bien son bastante rigurosos, los sondeos de opinión, las encuestas y demás, que el año pasado en realidad han perdido mucho prestigio a lo largo del año con las cuestiones que han ido lanzando a nivel nacional y demás, habría una solución de fondo que se utiliza en otros países que tiene que ver con las listas desbloqueadas y abiertas. ¿Qué son las listas desbloqueadas y abiertas? Todos los candidatos, todos los que se proponen como candidatos, tanto ejecutivos como a legislativos, el ciudadano tiene derecho de armar su propia lista. Por supuesto, yo no lo recomiendo esto ni para la provincia de Neuquén ni para la República Argentina, porque esto se aplica con culturas políticas, por lo menos con mucho más tradición, con una ciudadanía mucho más informada, etcétera. Pero lo cierto es que ahí, con ese sistema donde yo puedo poner un candidato del MPN, uno de ARI, uno de la UCR, Nuevo Compromiso, lo que fuere, cada ciudadano puede armar su propia lista con quienes se candidatean, por supuesto, y de esa manera cada uno de los candidatos tiene que tener algún grado de asidero en el electorado. Y no pasa esto de que los ejecutivos o los candidatos al ejecutivo llevan colgadas las listas después de legisladores, que a veces la gente dice, este lo voté yo, sí, y bueno, y no sabía, y encima esto se le mezcla de las colectoras. Digo, hay sistemas superadores a la lista sábana que tenemos, pero bueno, también la otra es llevar el ejecutivo por un lado y la boleta de los legisladores por el otro. ¿Sí? No sería tan complejo, pero bueno, son todas cosas que se pueden revisar en la teoría. Ahora, ¿estamos preparados, desde nuestra cultura política para sistemas tan exigentes? Bueno, es una pregunta abierta. Ahora, yo creo que la especulación, en general, ya el terreno especulativo pasa. ¿Las colectoras le aportan a su candidato de cabecilla, o el candidato de cabecilla les presta votos a sus colectoras? Esta es la discusión que hay hacia dentro de los partidos, lógicamente, y es la que hay que resolver, ¿no? En términos de conveniencia, ya no hablando de lo que sería el mejor sistema, ¿no? Claro. Exactamente. Y bueno, y respecto al sistema de votación, que algo han dicho al respecto, obviamente se ha hablado mucho respecto a lo que fue el voto electrónico aplicado aquí en la ciudad. Discúlpame. Sí. Queda un punto ahí sin tocar, que es interesante, que no se puede resolver por ahora tampoco, porque está en discusión, y la discusión va a seguir abierta. Las candidaturas testimoniales. Uh-huh. Que no se pueden prohibir. Legalmente no se pueden prohibir. Vos te podés presentar y después renunciar. Ahora, y no hay una sanción para eso. Puede haber una sanción ética, es decir, de que la política, que la sociedad a vos te condene o te castigue hacia adelante. Pero no por el hecho de... legalmente está permitido, y sin embargo... Claro, digamos, alguien que se presenta como candidato a primer diputado de la provincia, porque es la imagen, ¿no?, más importante. El caso de Perecini.
Claro, por ejemplo, Peresini, Ramón Río Seco, que se presentan y que después no asumen, y en cierta medida ya se sabe que no van a asumir, digamos, no es que los honran con otro compromiso no ejecutivo, algunas veces sí, pero hay muchos casos que no se sabe, ¿no? El único tal vez límite o lo que se podría legislar respecto a eso es ya la forma grotesca, ¿no?, de estar todavía en campaña para un cargo, como pasó, y corríjame si me equivoco, pero pasó con la candidatura de Peresini, estaba candidateado y ya había anunciado oficialmente que iba a ser además candidato a intendente. Claro, Con lo cual digo, bueno, esperar por lo ¿no? menos, claro, por lo menos esperemos a que termine una campaña, termine la elección y luego hagamos ese anuncio. Por ahí, viste, Sí, puede llegar a ser un límite. En Neuquén tenemos el caso del pibe Bon Giovanni, que en un año y medio fue casi en forma simultánea candidato en 3 oportunidades. Claro, primero concejal, después diputado y después, no, intendente, no, diputado e intendente, digamos, ¿no? Porque el diputado fue anterior, en abril. Bueno, yo creo que ahí habría que separar dos cosas en principio. Una, si fuiste electo, no. Si no fuiste electo, estás en tu derecho de presentarte a otra cosa, digamos. Si fuiste electo, la única solución práctica, tratando de colaborar con lo que planteaba Ricardo, ¿cómo se sanciona? Bueno, generalmente el que es electo y renuncia para acceder a otro cargo, o en un legislativo en el que se vuelve a presentar, o en un ejecutivo. Una de las sanciones podría ser, si fuiste electo y renunciaste, no podés trabajar en el Estado durante los próximos 2 años, ni designado ni electivo. No participar en otra no sé si es contienda muy electoral. democrático lo que estoy planteando, Es pero restrictivo, sí. licenciado. pero podría ser. Pero aquí me parece porque que nadie renuncia para irse a abrir un comercio. No, pero yo generalmente. agradezco este comentario también de Santi. ¿En qué sentido? En que esta reforma política también interpela, digamos, principalmente a la clase política, ¿no? Y a la clase política en algunos casos, y nosotros agradecemos un poco también cómo ustedes están respondiendo más allá de los intereses partidarios o particulares, y eso lo agradecemos, pero aquí se están tocando intereses concretos, digo, de cada una de las fuerzas, de los representantes. Entonces hay en temas que quizá este consenso político deja un poquito de lado, digamos, ¿no?, la opinión ciudadana para poder validar algunas cuestiones sistémicas. Lo de las candidaturas testimoniales me parece que es capital en cuanto a esto que estamos planteando y a la posibilidad o no de que el propio sistema político se ponga restricciones a sí mismo en cuanto a este tipo de arquitecturas electorales, ¿no? Y yo creo que hay que agregar una candidatura que no sé si llamarla testimonial, pero que es la que pasa aquí en la ciudad, que se presentan candidatos a intendentes con derecho a bajar a primer concejal. Allí también hay todo un tema para discutir. En la provincia no se puede ahora. No se puede, pero bueno, pero es un tema que también da vueltas, por lo menos aquí. Que Tengo una explicación. Yo tengo una explicación para eso, porque yo participé cuando se redactó la Carta Orgánica Municipal. Ese fue un tema muy interesante que se trató. Y bueno, Quiroga también estaba. Y se dio esa posibilidad un poco también por respeto a los partidos más chicos, ¿no? Porque decía, bueno, el partido más chico juega su principal figura a intendente, y no es justo que esa principal figura, que puede ser un elemento positivo para la sociedad, porque porque perdió la elección, quede afuera, ¿no es cierto? Y esa figura seguro arrastró a otros con menor representatividad. Ese fue el argumento, pero se puede volver a discutir, sí. Es un tema para debatirlo, ¿no? Así, bueno. Bien. Pero además eso se sabe, es decir, Santiago Montórfano va candidato a intendente por un partido que tiene pocas posibilidades, y ya todos sabemos que si perdés la intendencia, tenés el derecho, porque no es obligatorio, de asumir como concejal. Eso se sabe. Sí, no sé si, a ver, no sé si lo sabe la ciudadanía en su conjunto. Lo sabemos quienes hacemos política, seguro. Permitime dudar digamos, de que sea un tema difundido en general en el electorado. Pero en relación a lo que dice también Ricardo, quizá la ciudadanía no lo sabe, porque si son en partidos chicos, quizás una sola la representatividad que conocen de ese partido, digamos, no hay otras figuras. Entonces dice, bueno, yo voto, no vamos a dar nombres para no herir susceptibilidades en este caso, yo voto por fulanito, ¿no? Para candidato a intendente, es el que representa mis ideas en la ciudad, digamos. Bueno, está bien. El que está abajo de fulanito, la verdad que ni lo conozco, digo, porque es un partido más chico, porque no tiene muchos candidatos, porque sabemos que instalar figuras políticas no es fácil y requiere de tiempo, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona no logra entrar como intendente, pero entra como concejal alguien que se supone va a representar esas ideas, pero que en definitiva tampoco lo conoce, ¿no?
Es todo un tema. También habría que ver cómo también se puede llegar a corregir con el diseño de las campañas de esos partidos, es decir, también hacer conocer al lado de la figura que es realmente conocida al primer candidato concejal, o al revés, ir con el primer candidato concejal a una figura conocida que va a traccionar de todas maneras la lista y poner a otra persona como candidato a intendente. Digo, hay estrategias también comunicacionales, si se quiere, y se me permite meterme en ese tema, pero también para no solo que no caiga que no caiga la adhesión de esa lista a partir de su figura principal, sino también de ir haciendo conocer a otro tipo de figuras de esos partidos. Digo, es un debate para largo, habría que ver si tergiversa o no la voluntad del elector, que es cierto, vota a la figura que va al Ejecutivo y quizá no al primer candidato a diputado, bueno, en fin. Habría que verlo. De todas maneras, en la provincia ya dijimos, esto no se puede. Esto no se puede. El que va de candidato a gobernador no puede asumir como primer diputado de esa fuerza política. Quedan muy poquitos minutos, pero estaría bueno que seamos breves en esto, pero tratar de consultarlos respecto a lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución de la provincia, que se está pensando en esta reforma para poder incorporar lo que tiene que ver con las figuras del balotaje, con el tema de una representación territorial. La sociedad dice el 78% que no, y que no. Y un 22% dice que sí. ¿Qué tal? Reforma de la Constitución, enmienda, balotaje, otro de los grandes temas. Bueno, todo suyo. Permiso, Ricardo, trato de ser breve en esto. Balotaje. ¿Qué pasaba en Neuquén? Había 2-3 fuerzas, MPN, Justicialismo, UCR, hace unos años atrás estoy hablando, que podían acceder al poder. Y encima el MPN ganaba generalmente por arriba del 50%, casi con el... Hoy hay una atomización partidaria que se podría hablar hasta de 4 partidos que pueden acceder al gobierno, según los últimos resultados electorales, con lo cual hoy puede gobernar una persona o un partido con el 80% sin haber sido votado por el 80%, es decir, se podría llegar a esa situación en la cual con el 20%, con este sistema de mayoría simple, vos gobernás una provincia en la cual no te votó el otro 80%. Por eso nos parece que el balotaje es una herramienta importante, por lo menos en segunda instancia, para construirle legitimidad a ese gobierno. Esto es un riesgo que va a empezar a ocurrir, me parece, hacia futuro aquí en la provincia. ¿Qué más era? Bueno, y la reforma de la Constitución, por supuesto, nosotros creemos que hay que discutir los mecanismos, si es referéndum, si hay consulta pública, si son vinculantes o no, si se puede hacer a través de alguna enmienda, esto habría que consultar a juristas, por supuesto, o si hay que llamar a una constituyente. Y por último, en las encuestas estas que estamos haciendo mención, yo no puedo dejar de decir que son encuestas del Movimiento Popular Neuquino, que nadie ha visto los muestreos, que nadie ha visto la técnica de investigación que han utilizado, nadie ha visto de qué hipótesis han partido. Entonces, yo hay algunas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, que el 37% de la población esté pidiendo boleta única en papel en la provincia. Yo creo que si hacemos una encuesta en la provincia, el 95% de la población no sabe describir lo que es la boleta única en papel, y no es que esté subestimando, es que no están en tema, así como uno no conoce sobre otros temas. Entonces me llama mucho la atención que uno vaya a recorrer la provincia y encuentre que la gente está vitoreando a favor de la boleta única en papel. Creo que vamos a tener que tener mucha madurez política para discutir en términos de el mejor sistema electoral posible y no en términos de conveniencia. Por ahora lo que se está viendo a mí me deja las dudas respecto a estas encuestas del gobierno provincial. Bien, Ricardo. Bueno, también sintético. Si vamos a una reforma política, necesariamente hay que hablar de reformar la Constitución. Si no, nos quedamos en un maquillaje, que no podemos hablar de reforma política, sino de introducir algunos cambios en el régimen electoral, que es necesario. Lo estamos manejando con una ley electoral, qué sé yo, del año 60, me parece que el código electoral nuestro tiene una sola modificación. Así que esto es viejísimo, hay que avanzar sobre eso. Pero repito, si vamos a una reforma electoral política en serio, tenemos que hablar de reforma de la Constitución, ¿no? Y me preocupa, cerrando, me preocupa que el gobierno provincial, que empezó esto en el mes de diciembre con una actitud muy participativa, los últimos 2 meses lo ha tomado como algo propio y no hace consulta como inicialmente la hizo, ¿no? Eso. Y siempre se habló que la reforma que se hiciera iba a ser sobre la base del consenso y no buscando sacar ventaja de todo esto, ¿no? Bien.
Nos faltan 3 minutos para llegar al cierre de este programa, Reforma Política. Santiago, muchísimas gracias. Ricardo, muchísimas gracias por participar, por hacerlo de una manera constructiva. Eso estamos agradecidos porque esa es la idea un poco de generar estos espacios de debate, de que sean claros, de que se entiendan las posiciones y de, sobre todo, explicarle a la ciudadanía algunas cuestiones. Así que muchísimas gracias, Santi. Gracias a ustedes, me dio nostalgia volver a la radio. Ya volveré en algún momento, sí, porque la verdad que es una actividad hermosa. Los dos personas de radio. Ricardo, muchísimas gracias también. Bueno, a mí también me da nostalgia cada vez que entro en la radio. Pero me fui hace muchos años y siempre digo, algún día voy a volver. Está muy bien. Volver. No fue mi pretensión comparar mi breve paso por la radio con la carrera del señor Ricardo Villar. Pero bueno, gracias por permitirme participar de un debate sobre estas cuestiones tan interesantes, ¿no? Que demuestran que cuando uno tiene vocación por la discusión y por la búsqueda de consenso y por el debate constructivo, se puede hacer sin agresiones y buscando lo mejor, que en definitiva esa es la esencia de la política. Perfecto. Nosotros hemos llegado solo al final de este programa. Así es, nada, siempre pegaditos ahí a las 2 entregamos el aire. ¿Dónde está Mariana? Llámala, tráela. Está abstraída con la computadora, está ahí, sigue trabajando para el próximo programa que se viene ya ahora, pegadito a las 12, con Mariana Leza Brown A-Show, con todos los recomendados, toda la cultura y los espectáculos de la región y del país también, ¿no? Porque ella es multi... Mariana es universal. Mari, buen día. ¿Qué tenemos para hoy rápidamente? ¿Cómo les va? Bueno, tenemos notas con artistas de la región. Vamos a incorporar un concepto nuevo que es hablar de después del show, que no lo hace mucha gente, cómo estuvo, armar la review, como se dice. Así que vamos a hablar con Luciano Espinosa. Vamos a escuchar discos de bandas regionales. Vamos a entrevistar al escritor regional Ariel Martínez, a la banda Francisca y los Exploradores, que ha sacado un disco hace poco junto a Adrián Dárgelos también. Así que bueno, escuchen todo esto en breve nomás. Perfecto, los dejamos entonces con A-Show, que tengan un maravilloso fin de semana y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana aquí en Radio del Plata. Por supuesto, Rogelio Ruiz en la operación y quienes les hablan, Soledad Brita Paja y Jordi Aguiar Burgos. Buen fin de semana.